Ahí está. Profe. Sí. Así es. Cualquier cosa sí me pueden decir nomás, no hay problema. Voy a compartir la pantalla. ¿Dónde es que está esto? Esto siempre me falla. Aquí. Entonces, aquí está. Voy a achicar un poquito para que podamos ver. Listo. Entonces, ustedes también usan esta plataforma, ¿no es cierto? Que es Geniali, es bien didáctica, bastante buena. Bueno, como les decía, lo que vamos a revisar es este proyecto de norma que se llama, fíjense que cambia el nombre, se llama Presentación General e Información a Revelar. Así es como se llama, y el proyecto es el nombre que tiene acá, PN/2019/7. Así es como lo podemos identificar y lo pueden buscar. Si alguien quiere leerlo, o si no, yo también se los puedo ¿Lo enviar. viste como proyecto? ¿Perdón? ¿Lo viste como proyecto, señorita, o ya está ya dado ya, como norma? No, proyecto. Todavía está como proyecto. Y yo les voy a explicar por qué todavía está como proyecto. Miren, esto es lo que nosotros tenemos actualmente, que es la NIC 1, presentación de estados financieros. Y este es el proyecto de norma. Aquí está, ¿se fijan? Y se llama presentación general e información a revelar. Acá ustedes pueden leer que dice recepción de comentarios hasta el 30 de septiembre del año 2020. 30 de septiembre, o sea, hace 13 días atrás. Y dice que el plazo se extendió debido, porque era el 30 de junio, debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, más contingente no puede ser. Ahora, primero veamos la NIC 1. Ya esta NIC 1 entró en vigencia en el año 2001. Desde el año 2001 hasta la fecha ha tenido diferentes modificaciones, ¿ya? Pero la última modificación que hay es una modificación que se realizó en el año 2018, ¿ya? Pero que entra en vigencia a contar de enero del 2022. O sea, todavía no aplicamos esta nueva modificación de la NIC 1, ¿ya? Y ¿con qué guarda relación esta modificación? Bueno, con los pasivos, con la clasificación de los pasivos como corrientes y no corrientes. Es una modificación, consta de 12 páginas, ¿ya? Y entraría en vigencia a contar de enero del año 2022 recién, solamente esta parte, ¿ya? El resto de la norma se mantiene igual, pero solamente estas 12 páginas que dicen relación con esta modificación. Eso es para que lo tengamos claro. La norma actual está vigente, esta es la que estamos aplicando hoy en día, pero también se revela en las memorias de que esta norma, ¿no es cierto?, o esta modificación parte y se debe comenzar a aplicar a contar de enero del año 2022. Después tenemos nuestro proyecto de norma, que es lo que se está hoy día revisando, ¿ya? El IASB es lo que está revisando. Y este proyecto de norma se llama presentación general e información a revelar. Y tal como les coloqué acá, dice que en diciembre del año 2019, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad publica el proyecto de norma PN 2019-7 con el propósito de establecer una mejora en la comunicación de los estados financieros emitidos por las organizaciones, centrándose en la información sobre el rendimiento en el estado de resultados del periodo. Esta modificación tiene por objeto responder a la fuerte demanda de los interesados y particularmente a los usuarios de los estados financieros. Porque la pregunta es, ¿por qué realizamos este proyecto y por qué cambiamos el nombre, ¿no es cierto?, de los estados financieros a presentación general e información a revelar? Bueno, este proyecto nace, ¿no es cierto?, por la insistencia de quienes son los usuarios de los estados financieros. Ellos son los que incentivaron, ¿no es cierto?, que
el IASB realizara este proyecto y generara estas modificaciones, que están principalmente en el estado de resultado, no en el estado de situación financiera, sino que en el estado de resultado. ¿Y por qué en el estado de resultado? Porque no existe homogeneidad entre la generación de una empresa y otra respecto del estado de resultado. ¿Ya? Vamos a revisar punto por punto. Son básicamente 3 los puntos que nos explican, ¿no es cierto?, este nuevo proyecto, en los cuales está pidiendo hacer modificaciones. Si hiciéramos una cronología, ¿no es cierto?, de cómo se fue armando este proyecto de norma, podemos decir que en el año 2015 ya se identifica este proyecto como una prioridad. O sea, no es algo que partió hace tan poco, o sea, estamos hablando del año 2015, cuando se dice que ya hay que comenzar a trabajar en este proyecto. Entre el año 2016 y el 2019 se inician las discusiones para poder desarrollar el proyecto. En el cuarto trimestre del año 2019, es decir, ¿no es cierto?, diciembre, noviembre y octubre del 2019, se hace la publicación del proyecto para comentarios públicos. Ahí aparece, sale a la luz este proyecto. Y durante el primer semestre de este año, y esto se extendió, ¿no es cierto?, como les mostré, hasta el 30 de septiembre, se empezaron a recibir los comentarios. Comentarios que corresponden a 13 preguntas que planteó el IASB respecto de principalmente el estado de resultado y otros indicadores de rendimiento. Entonces, ellos presentaron estas 13 preguntas y diferentes personas, como les señalé delante, representantes, ¿no es cierto?, de empresas auditoras, de firmas auditoras, directores, ejecutivos, académicos, son los que han dado respuesta a estas consultas. Y ahora estamos ya en un proceso, desde octubre, como dice acá, en un proceso de discusión respecto de cada una de las respuestas que se recibieron de estas preguntas, ya de estas 13 preguntas que el IASB estaba realizando. Ahora, ¿qué propone? ¿Cuáles son las principales propuestas que nos trae este proyecto de norma? Son básicamente 3. La primera dice relación con requerir a las empresas que presenten subtotales definidos adicionales en el estado de resultado. Hoy en día el estado de resultado, hoy en día el estado de resultado es, a ver, acá está. Hoy en día el estado de resultado es como ustedes lo ven, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos nuestros ingresos, nuestras ventas, otros ingresos, y tenemos el total de nuestros ingresos. Restamos los costos de las ventas y tenemos nuestro margen. Después viene un desglose entre otros ingresos y otros gastos, ¿ya? Operacionales. Y finalmente, los ingresos y los gastos que corresponden a ingresos y gastos financieros o de empresas relacionadas. Con eso obtenemos nuestra utilidad antes del impuesto. Bueno, lo que aquí se propone es tener subtotales definidos. Y yo les voy a mostrar cómo es el formato que propone el IASB en este proyecto de norma. Eso es lo primero. Lo segundo es incluir un requerimiento para la desagregación de la información que sea más estricto. También vamos a conversar qué es para el IASB desagregar la información. Y por último, 3, es requerir a las empresas que revelen información sobre las mediciones del rendimiento de la gerencia en las notas. Y ahí también hay algunos comentarios, ¿por qué en las notas y no como un estado más? ¿Ya? Así como se presenta el estado de situación financiera, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, el estado de resultado y el estado integral de resultado, ¿por qué no presentar también como otro estado financiero estas mediciones del rendimiento? Porque solamente el Consejo nos sugiere revelarlos en nota. Y ahí la verdad es que hay varios comentarios respecto de que esta información podría, ¿no es cierto?, generar ventajas,
para los competidores directos, el tener acceso a esta información. Si bien se revela, y ustedes lo pueden revisar en las memorias, aparecen los EBITDA de las empresas, no hay mayor detalle, como si lo es en las partidas que conforman el estado de situación financiera o el estado de resultados. Entonces, al incluirlo de esa forma, significaría, ¿no es cierto?, tener mayor acceso, mayor detalle, y también lo van a revisar los competidores directos. Entonces, por ese lado, como que se argumenta un poco de que no sería una buena medida. Veamos el primer punto. Esto es lo que proponen. Miren, fíjense por favor acá, pongan atención. Aquí nos dice subtotales en el estado de resultado. El objetivo del resultado de operaciones es incluir ingresos y gastos que sean procedentes de las principales actividades del negocio de la empresa. Acá yo tengo una observación respecto de que en ninguna norma se define qué es la actividad principal de la empresa. Por lo tanto, sería importante, y es una de las sugerencias, ¿no es cierto?, que yo propuse al responder las preguntas, de que el IASB definiera claramente qué es la actividad principal del negocio. Y como ustedes pueden ver, aquí están las categorías. ¿Se fijan en el estado de resultados que les mostré recién que no aparecían estos subtotales? Bueno, ahora en lo que propone el IASB es tener un subtotal de operación, un subtotal que diga relación con los ingresos y gastos provenientes de asociadas y negocios conjuntos, otro que diga relación con la inversión y otro que diga relación con la financiación, de manera de hacer más rápido la comparación entre estados de resultados de diferentes empresas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las empresas con la definición que tenemos de operación van a tener que incluir en este subtotal todo lo que corresponde y que el IASB está diciendo y está sugiriendo que es operacional. Va a tener que incluir en inversión todo lo que en este proyecto se define como gastos e ingresos de inversión. Y va a tener que incluir en el apartado o en el subtotal de financiación todo lo que el IASB nos dice que es financiación. Ahora les comento acá que dice que la categoría de operación se está definiendo como una categoría estándar. ¿Qué quiere decir estándar? Que todo lo que no está en los otros subtotales, o sea, todo lo que no es inversión, todo lo que no es financiación, se va a definir como que es operacional, ¿ya? Salvo, dice, que cumplan algunas de las condiciones señaladas en el proyecto para ser considerada una actividad de financiamiento o de inversión. Y ese el proyecto los define también muy claramente, ¿ya? ¿Qué es una actividad de financiamiento y qué es una actividad de inversión? Si una empresa, ¿no es cierto?, se dedica constantemente a entregar financiamiento y esto forma parte de su actividad principal, eso no es una actividad de financiamiento, es su actividad principal. Entonces debería llevar esos ingresos a el subtotal de operaciones. Lo mismo con las inversiones. Si no es la actividad principal, o si es la actividad principal, realizar actividades de inversión, lo deberá presentar como resultado operacional, ¿ya? Pero lo define claramente. Pero esto es lo que me gustaría, ¿no es cierto?, que ustedes revisaran y que vieran, ¿no es cierto?, estos subtotales. ¿Y cuál es el beneficio de tener estos subtotales? ¿Qué se busca con ello? Hacer de manera más fácil y expedita la comparación entre estados de resultados de diferentes entidades. Homogeneizar un poco, ¿no es cierto?, la construcción de estos estados de resultados. Eso es lo que se pretende. Y eso es lo que están pidiendo también los usuarios de los estados financieros. El segundo punto decía relación con la desagregación de la información. Bueno, ¿a qué se refiere el IASB cuando nos habla en este proyecto de desagregar la información? Dice que la desagregación y la agregación es separar los elementos presentados en los principales estados financieros o revelados en las notas. El proyecto de norma entrega directrices para la agregación y para la desagregación de partidas, tanto de los estados financieros como de las notas que los acompañan. Y nos dice, primero, los elementos que posean características compartidas
se deben clasificar y agregar en una misma partida, pero los elementos que no compartan características se deben desagregar en partidas diferentes. Por lo tanto, para atender con la exigencia, debe aplicarse el principio de materialidad del nuevo proyecto de norma que señala que los estados financieros no deben ensombrecer u ocultar información a los usuarios. Entonces, si las entidades presentan sus partidas agregadas de forma correcta, permitirán que una gran cantidad de información sea comprensible a los usuarios. Entonces, este es un nuevo concepto también que se incluye en la NIC 1, que dice relación con la materialidad, pero nos habla del ensombrecimiento, que es una de las actividades que se detectaron, ¿no es cierto?, en la generación de los estados financieros. ¿Y aquí dice relación el ensombrecimiento? Es el ocultamiento, y así lo define, el ocultamiento de información. Es decir, yo presento información desagregada en diferentes partidas, y como las desagrego, no alcanzo a tener, a tomar conocimiento del monto total, porque las estoy desagregando, no las presento de manera conjunta. Entonces, a eso se le llama ensombrecimiento. Y es una forma, lo define, ¿no es cierto?, el IASB, de ocultar información, porque yo la desagrego tanto que al hacer un análisis del estado de situación financiera, pierdo la noción, ¿no es cierto?, del volumen de lo que estoy hablando, porque la información o los montos están desagregados de tal manera que se ensombrecen, ¿ya? Se oculta información. Es una de las formas que se ha detectado, ¿no es cierto? Y por eso aparece este nuevo concepto, que es el ensombrecimiento. Y si ustedes lo analizan, la verdad es que es como una situación bastante común que aparecen, ¿no es cierto?, diferentes partidas y no se juntan como es lo que nos está pidiendo ahora, que se agreguen cuando tienen características que son compartidas. Por lo tanto, si se van a agregar, va a ser mucho más fácil el poder hacer análisis y comparación. Después nos habla del tercer punto que dice relación con las mediciones del rendimiento de la gerencia, ¿ya? Y dice que el Consejo, en su afán de dar respuesta también a las demandas de los inversionistas, propone incorporar medidas del rendimiento de la gestión y declara: los inversionistas le han dicho al Consejo que debido a que los estados financieros a menudo se presentan mal, miren aquí qué tajante está este comentario, puede ser difícil y llevar mucho tiempo identificar información útil. El Consejo quiere contribuir a que la comunicación de la información a los estados financieros de las empresas sea más efectiva. Entonces, ante eso, proponen, ¿no es cierto?, que se revelen, pero en notas, no en un estado financiero, estas mediciones del rendimiento de la gerencia, que también los usuarios utilizan mucho para poder hacer comparación y saber, ¿no es cierto?, en qué empresa invertir. Las medidas del rendimiento de la gestión van a ser subtotales de los ingresos y costos y gastos que, o sea, ¿cómo identificamos cuáles son estas mediciones del rendimiento? Bueno, son las que las empresas usan en sus comunicaciones públicas fuera de los estados financieros, que complementan totales y subtotales específicos o especificados por las normas NIF y que comunican a los usuarios de los estados financieros la opinión de la gerencia de los estados financieros sobre un aspecto del rendimiento financiero de una entidad. Acá el más común es el EBITDA. Si ustedes revisan una memoria, van a encontrar que las empresas entregan información y muestran este EBITDA, que en el fondo es una medición del rendimiento de la gerencia. Muchas empresas llegan a acuerdos basándose, ¿no es cierto?, en la información que entrega este EBITDA. Por eso es que el Consejo opina y cree que es necesario que esta información también sea revelada, pero en notas, ¿ya? Que sea revelado en notas. Hoy en día no es revelado en notas, forman parte de la memoria, pero no hay una nota explicativa respecto de este EBITDA, ¿ya? Acá les muestro cuál es la estructura de este nuevo proyecto de norma. Primero tenemos esta nueva norma NIF, ¿ya? Que todavía no tenemos el número, que establece nuevos requerimientos de presentación e información a revelar, más los requerimientos que ya tenemos, que vienen de la NIC 1,
y que, como les indiqué, tienen algunos cambios limitados que entran en vigencia en enero del 2022 y que dice relación con los pasivos o con la clasificación de pasivos corrientes y no corrientes. Y además este proyecto nos trae algunas otras modificaciones. Una modificación a la NIC 7, que dice relación con el estado de flujo efectivo, a la NIC 12 de asociada y negocios conjuntos, a la NIC 33 de ganancias por acción y a la NIC 34, que es información intermedia. ¿Ya? Además, otros requerimientos de la NIC 1 que se han incorporado tanto en la NIC 8 como en la NIC 7. Esta es la estructura. Si ustedes revisan este proyecto, que yo igual lo voy a revisar y lo voy a subir en el aula para que lo vean, se van a dar cuenta que esto es lo que tiene. O sea, tiene la nueva norma, tiene la relación y las modificaciones que hay con la NIC 1 y además, ¿no es cierto?, estas modificaciones que se incorporan a las NIC que yo les estoy señalando acá. Eso es un poco, ¿no es cierto?, comentarles y contarles este nuevo proyecto que está recién, ¿no es cierto?, en su segunda o en su primera etapa de discusión, después de haber recibido todas las consultas de los diferentes entes, ¿no es cierto?, que han participado en estas respuestas. Invitarlos, como dice ahí, a que ustedes también averigüen más y que tengan presente que este proyecto se propone, no sabemos todavía si va a ser así o no, entrar en vigencia en el año 2023. Es parte de nuestro trabajo, ¿no es cierto?, el mantenernos también actualizados. Eso es